Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast Miautástico. Hoy vamos a estar aprendiendo trucos para poder llevar a nuestro Michi al veterinario. Pero antes de comenzar con el Dr. Rudy, vamos a recordarles que el podcast Miautástico llega a ustedes gracias a Art for Life Studios y al Miautastic Fest, un evento de gato malteco. Así que bueno, Dr. Rudy, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo, la invitación. Y efectivamente vamos a hablar de algunos trucos porque si los hacemos como lo estamos platicando, van a pensar que va a ser arte de magia, que el Michi cambió y que por qué cambió ahora su forma de ser cuando vamos al veterinario. Sí, porque creo que eso es algo que todos como tutores sentimos aquí como un sustito en el pecho cuando decimos, ay, se nos acerca la hora de ir con el veterinario, ¿cómo hago para que vaya sin temor, sin miedo? Así que cuéntanos, Rudy, en tus más de 10 años de experiencia, ¿cómo identificamos el momento ideal para llevar a nuestro Michi con ustedes? Bueno, yo para empezar como consejo, vamos a empezar con los consejos, es que no esperemos a ver signos, sino que desde que tenemos al Michi por primera vez en casa, dentro de nuestro plan de vida para él, tengamos la primera visita al veterinario. Y lo que yo recomiendo, o lo que yo hago con mis pacientes, que la primera visita literalmente sea visitar, a conocer el lugar, al conocer al doctor que los va a atender, al personal, para que el gatito y nosotros como tutores se sientan cómodos en el lugar. Muy bien. ¿Y cómo comenzamos ese proceso de prepararnos? Después que hicimos esa primera visita de rutina para que nuestro Michi lo conozca, diga, él va a ser mi doctor de cabecera, ¿qué sigue? Algo que tenemos que tener muy en cuenta es la naturaleza de los gatos. Un gato por naturaleza es depredador y presa. Y por eso los gatos son como muy miedosos y desconfiados, porque ellos tienen que estar alerta de todo lo que pasa en su medio ambiente, si no, fácilmente puede llegar un depredador y terminar con ellos. Por ellos son muy nerviosos. Un sonidito y ya están alterados, una luz, una nueva persona y están alterados. ¿Cómo debemos prepararnos? Primero, si ya tenemos en mente tener un Michi, aunque a la mayoría de nosotros los Michis nos adoptan, ¿verdad? Y no lo tenemos planificado, pero lo ideal es tener una transportadora. Okay. Pero una transportadora de plástico, las que se puedan desmontar, no las de tela, que las llevamos como carteras, porque esa se nos dificulta un poco al momento de hacer un examen clínico. Okay. Porque también esta transportadora debe ser parte del medio ambiente del Michi en casa, que el Michi sepa que ese es un lugar seguro. Nosotros podemos poner la transportadora en casa con una sabanita. Existen algunas hormonas sintéticas que podemos utilizar para que él se sienta como seguro y tranquilo en ese lugar. Incluso podemos poner un recipiente con alimento dentro de la transportadora para que el Michi pueda entrar, salir en casa de lo más tranquilo. Para cuando toque el momento de llevarlo al veterinario y lo metamos a la transportadora, no lo relacione con algo negativo. Al contrario, lo relacione con algo positivo. Y se van a dar cuenta que en lugar de que el Michi vaya maullando, vaya aruñando la caja, incluso empiezan a babear o empiezan como a jadear. Y cuando un gato jadea tenemos que tener mucho cuidado porque los gatos no jadean por calor. Los gatos jadean por estrés y eso nos puede provocar incluso hasta un fallo cardíaco. Wow. Entonces yo ya aquí tomando nota de todo eso. Y con los tutores, ¿cómo les recomiendas tener actualizado su historial médico de sus Michis? Vean, es muy importante y yo les recomiendo a todos los tutores de mis pacientes que tengan un cuaderno. Okay. Y que puedan anotar puntos claves que tenemos que ver. Cuando un Michi deja de comer por más de 12 horas, no esperemos más. Tiene que ser inmediato. Un gato por naturaleza va a comer segmentado. Va a comer un poquito y se va a ir. Come otro poquito y se va a ir. Pero cuando vemos de que pasó medio día sin comer, ya pasó un día sin comer, alerta. Algo está pasando. O algo muy importante también, si nuestro Michi se empieza a aislar, se va a esconder a un lugar donde antes no lo hacía o ya no utiliza el arenero, esos son otros signos donde nos alerta que tenemos que llevar a nuestro Michi al veterinario y ya tenemos uno que llamar para hacer cita. Y aquí voy a hacer un paréntesis como consejo, como tip. Cuando llamen al veterinario, pregunten si tienen un lugar específico o si solo les dicen, no, tráigamelo. Esa es una red flag. Okay. Porque con los Michis nos tenemos que preparar antes. Por eso siempre se debe hacer una cita. Como médico veterinario, yo siempre agendo a mis pacientes porque tengo que preparar el área por lo menos media hora antes de que llegue, con algunas
hormonas sintéticas, con música, con aromas, en un lugar donde no hayan perros cerca, para que la consulta sea más amigable y más tranquila tanto para el Michi como para el tutor. Ok. Y ahora que estás hablando ya de ese momento que ya están contigo en la consulta, ¿qué debe esperar un tutor cuando está contigo en la consulta o cuando esté con cualquier veterinario que diga, ok, esto tengo que prestarle mucha atención, aparte del espacio, que esté preparado? Primero, tú como tutor tienes que estar relajado, porque si nosotros desde casa vamos estresados también con el Michi, créanme que esa energía o ese estrés lo transmitimos al Michi y llegamos a la consulta y en ocasiones no dejamos como trabajar mucho al médico, porque empezamos como a interrumpir ciertas situaciones cuando estamos auscultando, tomando temperatura o algo por el estilo. Entonces, relajados. Y cuando entremos al consultorio, lo ideal es que entre solo una persona. Ok. La persona que está más cercana al Michi, que tenga toda la historia, porque entre Oh. más personas hay, el Michi más estresado va a estar. Cuando estamos dentro de la consulta, ¿qué podemos esperar? Dos cosas. Que el Michi se sienta cómodo y relajado, porque él ya conocía el lugar, o lo contrario, que se sienta estresado. Y si se siente estresado, el Michi lo primero que va a querer hacer es huir. Ok. Pero como va a estar encerrado, no va a poder huir. Y si nosotros seguimos insistiendo, incluso como tutor, seguimos insistiendo en acariciarlo, en apapacharlo, él se va a sentir muy incómodo y puede llegar a atacar. Tenemos que tener en cuenta que un gato, su primer signo o su primera alerta de escape nunca va a ser el lastimar a alguien o atacar, sino que va a ser esconderse. Y si no tiene dónde esconderse, no le va a quedar de otra más que atacar. Ok, ok. ¿Y algún consejo que nos des de cómo comunicarles a ustedes lo que hemos visto? Porque yo me pongo nerviosa y a veces hasta digo, ok, pero ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le cuento lo que acabo de ver con mi Michi? La tecnología nos ayuda mucho. Ujú. Tomar fotos, Ok. tomar videos de las heces de los vómitos. Créannos que a nosotros como médicos veterinarios no nos va a dar asco que nos digan, mire, es que así salieron las heces o así está vomitando. Al contrario, eso nos ayuda demasiado. O incluso tomar videos, porque en muchas ocasiones dicen, fíjese que lo noto que camina raro. Y cuando llega a la veterinaria, el Michi lo menos que quiere es caminar porque tiene miedo. Entonces hace una bolita y se queda en una esquina. Pero si le toman un video en casa, eso nos ayuda bastante para ir identificando qué puede estar pasando en el Michi. Qué interesante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial para recordarles a ustedes que el podcast Miautástico llega gracias a Art for Life Studios y al Miautastic Fest, un evento de gato malteco. Y bueno, regresemos con el doctor Rudy para seguir aprendiendo a cómo llevar a nuestros michis a consulta. Doctor, ¿qué consejos y tips prácticos nos puedes dar para tener a la vista justamente ese día que vamos a llevar al Michi con ustedes? Herramientas que nos van a ayudar. Toallitas, ¿verdad? Toallitas húmedas. Mejor si no tienen olor para poder desinfectar nuestros kennel, nuestras transportadoras, porque los olores a los michis los estresa. También alguna colchita cómoda, tibiecita, para Ok. poder ponerlo dentro de la transportadora. Incluso si tenemos algún tipo de pad o algún pañal o algún material absorbible, porque los gatitos en ocasiones por el estrés se hacen pipí. Y si se hacen pipí en la kennel y no hay nada que lo absorba, pues eso va a estar súper sucio. Aparte de eso, como les mencionaba, la transportadora es muy importante que se pueda desmontar, porque he visto transportadoras que sí son de plástico, pero tienen unos tornillos que necesitan una llave para poder quitarlo, Sí. y eso no nos ayuda mucho. Les hago el tip de la transportadora porque como el Michi se siente seguro allá adentro, cuando llegamos a la clínica ponemos la transportadora arriba de la mesa como médicos veterinarios y destapamos o quitamos la parte superior para que el Michi se siga quedando ahí adentro y ahí adentro nosotros podamos hacer el examen clínico para no estresar más al Michi, porque un Michi estresado nos altera todos los parámetros. ¿Y qué hacemos si un gatito está en la sala de espera y se está resistiendo, está maullando? Okay. ¿Qué hacer? Cuando lleguemos al veterinario, siempre tratemos de buscar lugares altos para colocar la transportadora. Ok. A un Michi nunca lo vamos a colocar en el piso con la transportadora. Eso lo va a estresar. ¿Se recuerdan que al principio les comenté la naturaleza del gato? El gato en la naturaleza es depredador y presa. Por eso al gato le encanta estar en lugares lo más alto que se pueda, porque él así puede tener el control de lo que está pasando en su ambiente. Si lo colocamos en el piso, él va a estar
con miedo porque puede venir cualquier cosa. En cambio, si lo colocamos arriba de una silla, arriba del mostrador, ya hay algunas clínicas veterinarias que tienen áreas específicas para colocar las kennel de los Michi. Entonces, por favor, no lo coloquemos en el piso para relajarlo. Otra, también colocamos una mantita arriba de la transportadora para taparlo y que él no pueda ver lo que está pasando y se pueda sentir tranquilo. Aparte de eso, si lo llevamos al Michi y nunca habíamos llevado al Michi al veterinario y sentimos que se va a poner un poquito intenso, podemos llamar al veterinario porque el veterinario vamos a recomendar algunos medicamentos que le podemos dar previo a ir al veterinario para que el gatito pueda ir relajado, no sedado, no dormido, sino relajado. Pero esto tiene que ser en base al criterio del médico veterinario de cabecera. Ok. Eso está muy importante. Y ahora, nosotros como tutores, ¿cómo nos recomiendas que sea la mejor forma de seguir las indicaciones que ustedes nos dan, sin volverlos locos en el intento? Vean, la receta es clave. Un médico veterinario tiene que entregar una receta con el paso a paso. Yo incluso en la clínica tenía marcadores de colores, porque los tutores nos encanta, ¿verdad? Nos encanta poner paso 1, paso 2, paso 3. Yo entrego la receta, pero eso soy yo, ¿verdad? Okay. Ustedes como tutores también pueden llevar sus marcadores y ahí mismo, cuando les estén entregando la receta, porque toda receta se explica como médico, ustedes pueden ir anotando, ¿verdad? Con sus resaltadores, qué medicamento toca en la mañana, en la tarde, en la noche, y por favor no nos saltemos ninguno. Okay. O algunos tutores lo que han hecho es que como no les va a dar tiempo en la noche, le dan todo de una vez en la mañana, ¿verdad? Y eso nos puede alterar. Entonces lo que sí tenemos que hacer es seguir el paso a paso de lo que está pasando, tratar de relajarnos también porque los medicamentos, recordemos de que no son magia y tienen que pasar por un proceso metabólico en el organismo para que puedan empezar a hacer efecto. Hay medicamentos que van a tardar más, hay medicamentos que van a tardar menos. Por lo menos démosle 24 horas para que empecemos a ver algún efecto positivo. A no ser de que el Michi fue en la mañana y en la tarde lo vemos peor, lo vemos tirado, que no se levante. Entonces ahí sí volvamos a llamar al veterinario para que él nos dé las recomendaciones adecuadas. Ay, Rudy, muchísimas gracias, de verdad. O sea, todo lo que nos has dicho está muy interesante y a veces uno en medio del nervio se le olvida y está muy cool recordar todos estos pequeños pasos para seguir. Ahora, una recomendación final para cerrar. Bueno. Conozcamos muy bien la naturaleza de nuestro gato. Conozcamos de que ellos son neofóbicos, le tienen miedo a todo lo nuevo. Por favor, traten de hacer una visita, literal, de visita. Lleven unas galletitas para ir a hablar con el médico. Nos encantan las galletas de humano, eso sí, con chispas de chocolate. Pero llevemos para que el Michi vaya a conocer el área donde va a ser tratado cuando sea necesario ir a vacunarlo, ir a desparasitarlo o haya alguna emergencia patológica. Llevémoslo a que conozca el ambiente, porque como les dije, son neofóbicos. Y si los llevamos de un solo a que los pinchen, los desparasiten, les tomen parámetros, vamos a traumar al Michi y cada vez que vea la transportadora o el carro, lo vamos a alterar. Aparte de eso, tengamos el equipo básico, una transportadora de plástico desmontable, mantas suavecitas, que son las texturas que les gustan a los Michis, y también investiguen ahí de las hormonas sintéticas que nos pueden ayudar mucho a poder relajarlos. Ay, muchísimas gracias, Rudy. Y si ustedes quieren aprender más, pueden seguir al Dr. Rudy en @elrudygt. ¿Correcto? Claro que sí, ahí estamos, ahí ya hay algunos videos de cómo meter al Michi a la transportadora, de si adoptamos a un Michi nuevo, qué es lo que tenemos que hacer si ya tenemos a otro y algunos otros consejos más. Muchísimas gracias, doctor, y nos despedimos recordándoles que el podcast Miautástico llega a ustedes cortesía a Art for Life Studios y al Miautastic Fest, un evento de gato malteco. Nos vemos 11 y 12 de octubre en el Zoológico La Aurora. Chao, chao.